¿No estáis hartos de ver ondear las mismas banderas de la hipocresía? ¿No os cansáis de mirar espejos que no reflejan otra cosa que la suciedad? Si pensáis como yo, escuchad esto. Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y en sus casas. No soporto los mosquitos ni las ratas y el olor a sucio del que no se lava. Odio el que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto a los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados, no me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sin la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. No soporto a los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, les deseo 100 años de soledad. No soporto a los que hablan siempre a gritos por el móvil, nada más aterrizar el avión. Odio a los gallitos del gimnasio, porque siempre desprecian mi sudor. No me gusta que me obliguen sin brindarme explicaciones de por qué sí o por qué no. No me gusta ni que humillen a los toros, ni la caza con hurón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a... La dirección de La Noche de Andrómeda no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Atrévete a viajar con nosotros. ¿Tienes un billete para cruzar la galaxia? Bienvenidos a La Noche de Andrómeda. Muy buenas noches nocturnos, bienvenidos a un programa más de La Noche de Andrómeda. Imagino que os estaréis preguntando el por qué he comenzado así el programa. Un poco fuera de lo normal, a como os tengo acostumbrados. Pues todo esto, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, es por la sociedad que nos está tocando vivir. Cada día parece que quieren lavarnos el cerebro, esos mismos que antes intentaban convencernos de todo lo contrario a lo que nos predican ahora. Y lo peor no es eso. Lo peor es que muchos de nosotros los seguimos como borregos al matadero. Y yo creo que es hora de que abramos los ojos. Sabéis que podéis comentar vuestras opiniones en nuestro grupo de Facebook de La Noche de Andrómeda. Y ahora, sin más dilación, paso a presentaros los temas que tenemos en este programa. Aprovechando el centenario de los crímenes de Jack el Destripador, contamos con la presencia de alguien muy especial, pero no voy a desvelaros de momento quién es. Dentro de un ratito lo sabréis. Retomando la parte musical que siempre hacemos en Andrómeda, de presentar a artistas que quieren hacerse un hueco en este difícil mundo del arte, hoy tenemos con nosotros a Olaya Alcázar y he de decir que desde hoy será nuestra voz en off
cosa que le agradecemos infinitamente desde aquí. Miguel Pedrero nos acompaña con la presentación de su libro Conocimiento Prohibido y nos contará algunos casos OVNI que son muy interesantes. Esperemos que os guste este programa. Y ahora, antes de entrar en materia, como se suele decir, y siguiendo la tónica que tanto nos gusta en la noche de Andrómeda, y que es la música, quiero poner una canción para todas aquellas personas que nos escuchan más allá del charco, en los países latinoamericanos, pero va dedicada especialmente también a nuestros compañeros de Mundo del Misterio Radio. Espero que os guste y que las disfrutéis. Es de Maná y se titula Clavado en un bar. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar. ¡Hey! Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy clavado. Me gustaría que cerraseis los ojos para que pudieseis imaginaros lo que viene a continuación. Una ciudad en la noche, callejones desiertos, la bruma que dificulta la visibilidad, mujeres haciendo la calle y un monstruo acechando. Hola, cariño. ¿Quieres pasar un buen rato? ¡Policía! ¡Policía! ¡Socorro! ¡Un crimen! Esta tarde han asesinado a una prostituta en Georgia. Eso es algo bastante habitual. No en el modo en que lo han hecho. Son rituales. Este asesino es algo distinto. No solo las mata, las castiga. Inspector, alguien me dijo que usted afirma que sueña las respuestas. ¿Tiene visiones de mí? ¿Qué es lo que ve? No quiero que ninguna salga a la calle hasta que resuelva este caso. En este programa tenemos el honor de contar con una persona muy especial e importante en el mundo del periodismo de investigación. También quiero deciros que ha querido ser parte de nuestro equipo
para colaborar habitualmente en esta casa. Os hablo del señor Juan Rada. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Pues sí, se trata de un tema impactante, pero desconocido. Por eso creo que puede tener pues un doble interés para los oyentes. Y es que exactamente 100 años después de que Jack el Destripador sembrara el pánico en el brumoso Whitechapel londinense, otro asesino en serie aterrorizaba las calles de Almería. También mató prostitutas siguiendo un patrón concreto. Como fue a los 100 años exactos, estamos hablando ahora de 1988. Primero fue un chatarrero que encontró un cadáver, después un pastor, después un agricultor, y todas las víctimas tenían mismas características. Las habían estrangulado y luego las habían arrojado desde un acantilado, para rematarlas o para destrozar el cuerpo de tal forma que quedaran, podemos decir, que menos huellas, menos pistas que pudieran localizar al autor. Lógicamente, ya con estas 3 primeras muertes, pues se creó un clima de miedo entre las profesionales del sector. Algunas prostitutas se retiraron temporalmente, incluso abandonaron la provincia, y a las que no les quedaba otro remedio que continuar en activo, lo hacían con el máximo de precauciones y temor. Se empezó a hablar de un aniquilador de rameras, mientras las investigaciones policiales continuaban cerrándose en poco tiempo. Incluso, para quitarle hierro al asunto, desde fuentes oficiales comentaban que podía tratarse de ajustes de cuentas por tráfico de drogas o trata de blancas, algo muy vital durante aquella época. En fin, que empezaron a echar balones fuera. ¿Y cómo es que nunca ha trascendido esto a las noticias? Sucedía que la existencia de un serial killer, sobre el que se desconocía todo, era indudable. O sea, había víctimas. Entonces, la Guardia Civil y la policía pues tuvieron que desplazar expertos investigadores para ver qué pasaba por allá, ¿no? En fin, algún policía reconoció que ya eran demasiadas prostitutas asesinadas. Dice, cuando analizamos los casos, vemos que responden a un patrón común, que tienen demasiadas similitudes, que puede haber un perfil común. Y se inició un poco la caza. Bautizaron al objetivo como el asesino de los barrancos, por los lugares donde arrojaba los cadáveres. Pero el miedo seguía latente entre las mujeres de la calle. El peligro acechaba tras cada esquina, detrás de cada automóvil que rondaba determinadas zonas, porque había más crímenes que llevaban su sello. Pero, cara a la opinión pública, esto se fue tapando. ¿Por qué? Porque, al igual que pasara con la crónica negra, pues políticamente no es correcta. Entonces, crear un clima de inquietud, de malestar, de peligro, de temor, electoralmente no resulta rentable, más bien perjudicial, para el partido que gobierne. Hablo del actual, del anterior o del siguiente. Entonces, se procura generalmente pues tapar estos temas. Y este pues fue uno más que de momento se tapó. Ahora seguiré contando los siguientes pasos. A mí lo que me sorprende, Juan, es que vamos a ver en tantos años, primero que no se haya sabido nada, segundo que debido a lo mejor quizás a las víctimas que no interese por la clase social a la que pertenecen, pues no entiendo muy bien cómo pueden tapar así. Es que además, no, como ha dicho usted, no es una, ni dos, ni tres. Sí, no, fueron cayendo unos tras otros, pero claro, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, había un común denominador de todas las víctimas de este Jack el Estrangulador, yo lo denominaba así, aunque le llamaban el asesino de los barrancos, pero claro, antes de arrojarla las estrangulaba. Y era una serie de peculiaridades muy concretas en todas ellas. Eran mujeres que hacían la calle, igual que las de Londres, de Whitechapel, hacían la calle de familia desestructurada, mayormente toxicómanas, las contrataban en puntos solitarios, se las llevaban en el coche y tras practicar sexo se las cargaban. Morían por asfixia o si no por golpe en la cabeza cuando las despeñaba. Por eso fueron encontradas en el fondo de barrancos o lugares semejantes. Curiosamente, las que estaban desnudas mantenían parte de la lencería y zapatos de color rojo o negro. Le gustaban esos dos colores, se ve. La similitud entre sus presas se encuadraba, como diríamos, entre lo que se califican como serial killer, como asesinos en serie. Y es que todas estas mujeres tenían unas peculiaridades físicas muy concretas. Perfil, eran morenas, pelo rizado, de unos 25 años, con una altura que rondaba de unos 50, unos 60, delgadas, y además todas de tez oscura, por lo cual las mayores víctimas pues eran o moras, o gitanas, o rumanas, mujeres que tuvieran la piel atezada.
Y luego eso sí, pues eso, ya digo, el pelo un poco rizado, negro, o sea, que él buscaba unos objetivos concretos, se las llevaba todas de igual forma en el coche y al tiempo ya, vamos, a los días, hasta que alguien las encontraba, pues en el fondo de un barranco, tiradas de una cuneta, vamos, las había estrangulado y después las había despeñado. O sea que se podría pensar que era como un crimen racial, ¿no? En parte sí, porque ya digo, buscaba esas características. Quizás también puede ser, no porque fuera racista, sino porque a lo mejor por ciertas españolas no correspondían a esos rasgos que él buscaba, ¿no? Es que no se sabe absolutamente nada de este tema, ¿no? O sea, fue ABC el único periódico que publicó algo que dijo: la policía ya no sabe qué decir ante la muerte de otra prostituta en Almería. Y pues, silencio total. O sea, encima pasó que en el año 1996 paró de actuar ya. O sea, ya cogió un descanso. Y entonces la policía española recibió una solicitud de su colega portuguesa para que colaborara en las pesquisas del muy buscado Destripador de Lisboa. Porque en la capital portuguesa había otro que trabajaba como Jack el Destripador. Este destripaba, pero peor todavía. Había asesinado en el bienio 1992-1993 a 5 pelanduscas, al igual que el famoso Jack de Londres, de parecidas características y singularidades a las de Almería. O sea, del mismo tipo racial. Incluso el FBI elaboró un perfil psicológico para el asesino lusitano y rastreó crímenes semejantes en varios países europeos. Decían que era un hombre blanco, entre 28 y 35 años, pero era más sanguinario. También las asfixiaba, pero luego les cortaba el pecho, la vagina y les abría el vientre. Las vaciaba. Recuerda uno de los miembros que participó en la investigación. No utilizaba material quirúrgico como Jack el Destripador, sino un cuello de botella rota. Incluso se llevó las vísceras de algunas de ellas. Tampoco fue otro caso que quedó ahí, o sea, que por cierto, cuando este tema de Jack el Destripador es cuando dicen que Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, se encontraba en Lisboa esperando, yo me refiero a la versión oficial, nadie sabe la auténtica, se encontraba esperando un barco para volver a Brasil, su tierra originaria, y entonces, a raíz de estas matanzas del Destripador de Lisboa, algún periódico lisboeta tituló Antonio Anglés en Lisboa. Entonces que no tenía que ver nada con eso, dijo, bueno, aquí me tengo que escapar, pero disparó. Y cogió el primer barco que salió, que iba para Irlanda, hacia Dublín, y se metió ahí con la esperanza luego de saltar el camino de Río de Janeiro. Vamos, esa es la historia de Antonio Anglés relacionado con este Destripador de Lisboa, quien a su vez pensaron que podría ser este estrangulador de Almería. Pero vamos, son incógnitas que se han quedado ahí, pero de unos crímenes terriblemente sangrientos, o sea, muy duros, muy impactantes, y lo que es peor, sin resultado positivo alguno. También hubo otro asesino que también quiso celebrar el centenario de Jack el Destripador. Este actuó en Nueva York, se llamaba el estrangulador de Rochester, y estranguló 10 mujeres al mismo estilo que el de Almería, pero con una diferencia. Allá la prensa apuntó y la policía lo detuvo. O sea, el éxito al final, hombre, hubo víctimas, pero lo detuvieron. No como en Almería, que es un caso que sigue abierto, por no decir, pues eso, traspapelado en los cajones policiales. Entonces, en un principio se pensaba que con la coincidencia de Anglés que podría ser él, pero esto nunca se llegó a demostrar tampoco, ¿no? No, vamos, es que no se sabe ni siquiera Anglés salió de Catarroja, ¿no? Aquí estamos con una versión oficial famosa que se ha dado siempre, de que cuando fue la Guardia Civil saltó por la ventana de atrás, que huyó a Valencia, que se tiñó el pelo, que en Cuenca luego secuestró a punta de pistola a un coche, vamos, que luego el lector está de Lisboa, pero esa es la versión oficial, pero en realidad no se sabe qué pasó. Es que ahí no se sabe qué pasó absolutamente nada. Se sospecha mucho, se han dado muchos nombres, pero no se sabe. Pero dentro de la versión oficial es que a él le pilló en Lisboa cuando actuaba este famoso estrangulador de la capital lisboeta y salió en la prensa pensando que podía ser él. Y entonces él, según la versión oficial, aunque hubiese sido verdad, pues puso pies en polvorosa para que no lo detuvieran como autor de unos crímenes en Lisboa que él no había cometido, pero fuera rápidamente extraditado a España para que purgara por el asesinato de las 3 niñas. O sea que, pero en fin, fueron unos crímenes que coincidieron todos en el tiempo, ¿no? O sea que, pero aquí, claro, la pena es que la prensa no dijo nada. Por ejemplo, el principal medio de comunicación provincial, La Voz de Almería, diario en el que yo trabajé
hace exactamente 40 años, se ha caracterizado de siempre por su complacencia con el poder y apenas si dedicó atención a estos sucesos. Nada, o sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, con Londres, cuando en 1964 fue escenario de las andanzas de otro depredador de prostitutas, Jack el Invisible? La prensa se volcó. Por ejemplo, el Daily Mirror tituló "Caza gigante para el asesino maníaco sexual". Y claro, lo acabaron pillando. En Almería no, en Almería empezaron que podía ser ajuste de cuentas entre explotadores del sexo, entre traficantes y demás, porque también hay razones para ello. Pero lo cierto que no han pillado a nadie de esto. Digo que hay razones para ello porque en años anteriores hubo enfrentamientos entre el gran capo almeriense, Juan Asensio, y el representante de la mafia calabresa que había en Almería, Giuseppe D'Amico, donde hubo enfrentamientos a tiros, hubo muchas muertes, esto lo he contado yo en algún libro mío, e incluso amenazas de muertes y atentados contra el dueño del caso y del periódico La Crónica de Almería. A decir de atentados, hablo que fue tiroteado por sicarios en plena calle, que se quemaron la rotativa en las instalaciones del periódico, con lo que el diario y el caso se tuvieron que tirar en Granada. En fin, 18 atentados sufrió por parte de estos capos, por llamarle de alguna forma. Y como cuenta el dueño del caso, Joaquín Abad, puede que haya más de 20 prostitutas enterradas en el campo a las que les ajustaron la cuenta estos tipejos. Mujeres que igual quisieron recuperar la libertad, que desobedecieron y demás. Entonces, como ejemplo, les dieron muerte y las enterraron en mitad del campo. Y son cadáveres que parece que nadie se ha preocupado de buscarlas, ¿no? Son, pues eso, cadáveres de segunda división. Por eso cuando empezó a actuar este Jack, dijeron, no, pertenece a ajustes de cuentas, pero en este caso no se ha detenido a nadie y lo que es más concluyente, como un serial killer, mataba de modo canónico. Todas tenían exactas características y el mínimo de muertes ha sido de 10, pudiendo llegar hasta 15, pero todas similares. ¿Quién las ha matado? Si fueron ajustes de cuentas, 10, 15 crímenes diferentes que no se han resuelto. Sería más fácil resolver que siendo un solo serial killer. Lo cierto es que este ha existido, puede que exista si sigue vivo y esté silente en esa zona, no en otra zona, pues presto para actuar a la llamada de la sangre. Pues entonces es un problema, porque claro, si sigue ahí y nadie sabe quién es porque no se ha descubierto. Lo que sí quería comentarle es que hablando ya de tantos imitadores que le han salido a Jack el Destripador, no sé si a usted le suena también el caso de Agustín Salas del Valle, que además es de la misma época de lo que estamos hablando ahora mismo. También, lo que pasa que él, este chico era mexicano, y acababa en México, pero y también con unas características muy parecidas. ¿Qué puede pasar para que alguien sea imitador de una persona así? No entiendo. ¿Usted qué opina? Claro, es que digo que más que imitadores son admiradores incluso, ¿no? Porque claro, Jack el Destripador no es el que más gente ha matado, ni mucho menos, pero fue el primer serial killer mediático, es el más famoso de la historia. ¿Cuántos libros, cuántas películas, cuánto de todo se ha hecho él? ¿Qué negocios ha montado? Incluso en Londres hay un recorrido turístico, ¿no? Por la zona de Whitechapel, donde mataba a él y tal. Entonces, claro, cuando ahora de pronto salen con teorías de que si era el médico de la reina, que si era el nieto de la reina, que si era una mujer y tal, pues claro, a nadie en el fondo le interesa que se aclare la verdad, porque se perdería ese misterio, ese encanto, ¿no?, que tiene Jack el Destripador. Entonces salen admiradores, o sea, gente que quiere matar como ellos porque, no sé, piensan que van a pasar a la posterioridad igual que ellos, ¿no? En fin, es algo... En fin, es difícil. El escritor británico Thomas de Quincey, autor del famoso título del asesinato, considerado como una de las bellas artes, decía que el que quiera entender a un artista tiene que contemplar su obra. Entonces, con estos criminales hay que hacer lo mismo. Se consideran artistas que matan, pues eso, siguiendo el patrón del mejor que ha habido, de Jack, ¿no? Y entonces, tienen que imitarles. Ya digo, pero Jack no ha sido el mayor ni con mucho. En España se desconoce que hemos tenido un serial killer que mató a 48 personas, Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Pero son gente que han pasado desapercibida, porque han matado también de otra forma y demás, pero no han tenido la popularidad pues de Jack. Entonces, claro, la gente pues trata de imitar a los famosos, ¿no?, lamentablemente, en vez de... En fin, pero muchas veces, digo, sin motivo, simplemente pues mentes que no están bien, gente que le gusta matar en serie, y además, generalmente los asesinos en serie luego son psicópatas, no tienen empatía por los demás, no tienen ningún sufrimiento y les gusta alardear de eso. Cuando en la cárcel coincidieron el arropiero, este que estoy hablando, el Guinness de los serial killers españoles, y el famoso Mataviejas, discutían entre ellos y alardeaban de quién había matado a más gente. Vale. Es más,
cuando con el arropiero estaban haciendo lo que se llamó la caravana de la muerte, era recorriendo toda España para que fuera diciendo dónde estaban los cadáveres que había liquidado, que había enterrado y demás, pues por la radio donde iban los policías, se oyó que en México, ahora que estamos hablando de México, había un asesino en serie que había matado a 51 personas. Y entonces el arropiero se volvió hacia el inspector jefe y dijo, oiga, por favor, mire, era viernes, déjenme usted en libertad y le doy mi palabra de honor, de que el lunes por la mañana me presento en comisaría de nuevo. Pero estos mexicanos no nos quitan el récord. Yo me cargo a 4 más y nos quedamos con el récord. O sea, quería matar a 4 personas más para quedarse en 52 muertos y que España ostentara el honor de tener al mayor serial killer. O sea, es gente que luce con ello, pues como si fueran unos artistas y que en las cárceles, cuando hablan y tal, pues son como si fueran unos famosos conseguidores de logros que la gente debería tener muy en cuenta. Algo inconcebible. Sí, desde luego es inconcebible. ¿Tú crees que este hombre de Almería puede volver a matar? Pues yo creo que sí. Lo peor de este caso es que además no ha habido ninguna pista. En fin, transcurridos algo así como unos 20 meses de los últimos crímenes y tal, me acuerdo que estuvo parado, ahí el tío 20 meses, pues apareció un cuerpo estrangulado entre Aguadulce y la capital almeriense. En fin, estaba desnuda, con un fuerte golpe en la cabeza, como siempre, la habían estrangulado, golpe en la cabeza, cuello partido. Y, en fin, entonces, pero 2 compañeras la habían visto montar previamente en un Opel Corsa. Las prostitutas generalmente tienen un protocolo de seguridad. Y cuando están haciendo la calle, pues si viene algún desconocido así, la mayor parte de los clientes son desconocidos, pues se fijan mucho en las características del coche. Modelo, color, y a poder ser tratan de retener la matrícula. A veces incluso hasta la apuntan. Y gracias a eso se ha podido detener asesinos de prostitutas. Entonces, 2 compañeras la habían visto montar en un Opel Corsa de 3 puertas y gris metalizado. Y además, recordaban que el número y las letras finales de la matrícula eran 5 y AB respectivamente. Ya lo tenemos, es nuestro, exclamaron eufóricos los investigadores policiales. De inmediato se localizó a su propietario. Era un funcionario de prisiones en Granada. Anteriormente había sido denunciado por agresión sexual, pero no llegó a ser juzgado. Fue interrogado por la Guardia Civil bajo la acusación de ser el autor de 5 muertes, este momento. Aunque reconoció haber estado esa noche en Almería, con motivo de la Semana Santa, negó haber contratado a ninguna ramera. El juez no consideró que existieran suficientes pruebas que le inculparan, ni siquiera que intervinieran en su teléfono. Además, desde Madrid llegaron órdenes para que se dedicaran a investigar otro caso. O sea, que había otras cosas más importantes. Ese expediente que se archivara ya ha quedado empolvado. Fue la única detención, la única proximidad que ha habido al asesino. Entonces, el serial killer ya el estrangulador, claro, lógicamente se ve fuerte y volverá a reaparecer en cualquier momento. Lo que no sabemos dónde. Quizá Almería la tiene muy machacada, pero puede aparecer en cualquier otro punto del litoral. O sea, claro, estamos hablando también de una zona como es la Costa del Sol y tal, donde aquí también ha habido asesinos, yo que sé, el de Rocío Baninkov, el de Sonia Caravantes y demás, que eran gente ya que venían con pedigrí, que eran ya criminales que han venido de otros países, que han entrado impunemente en el nuestro, que se han asentado y que han seguido matando aquí, ¿no? Entonces, con lo cual, pues también puede ser extranjero, que esté con otra identidad falsa, que la vaya cambiando y no se sabrá nunca exactamente quién es. O sea, en fin, es un problema ya que han pasado muchos años y claro, se van perdiendo todas las pistas, se va desapareciendo cuanto pueda haber para poder rodearlo, ¿no? Incluso en su momento llegaron a pensar en aquel camionero alemán llamado Wolfgang Eckert. También había matado unas cuantas prostitutas, había surcado muchas carreteras de España, de Centro Europa y tal, pero luego se demostró, no pudo ser juzgado porque se suicidó en la celda, pero luego se demostró que no era él, porque en las fechas en que murieron esas prostitutas, él no estaba haciendo el recorrido por Almería, estaba por otros puntos. Quizá para muchos hubiese sido una buena solución cargarle el mochuelo a este señor, ¿no? Pero no era él. Aparte que aquí las mataba de otra forma. Aquí las subía en la cabina, las mataba ya, les hacía fotografías mientras las estrangulaba, se quedaba con pruebas de ellas, con mechones y demás, o sea, trofeos que se dice en el argot criminal, y claro, no correspondía a la personalidad de este Jack, el estrangulador de Almería. Ya. O sea que entonces en un principio, ese camionero, claro, si se suicidó no puede ser, pero nos sigue quedando entonces ese funcionario de prisiones, que quizás si nadie se ha ocupado de seguirle la pista, quizás pueda ser en algún momento, ¿no? Efectivamente, eso es lo que más sospechas hay. Incluso un autor, yo sé que ha escrito una novela,
me mandó el original para que lo viera, centrado en ese funcionario, claro, que explica mucho más amplia la historia, ¿no? Donde al parecer había antecedentes, no había posibilidad, donde la habían visto, o sea, la prostituta decía que la habían reconocido, era el mismo modelo de coche, las mismas puertas, coincidían números de las matrículas, tenía antecedentes y tal. Entonces los agentes que fueron de la Benemérita estaban convencidos de que era él, o sea, que era él de seguro. Pero ya digo, vamos, como pasa muchas veces los jueces, hace falta más pruebas, más, hay que seguir la investigación, de acuerdo. Pero llegó una orden de Madrid de que se dedicara a otro caso que era más urgente. Y es lo que pasa siempre, es lo que digo yo. Lo cuento en mi último libro, Crónica Negra de la Prostitución, que parece que las rameras son ciudadanas de segunda división. ¿Por qué? Porque luego nadie reclama, aquí no tienen familiares, incluso a veces ni se conoce su identidad real, porque trabajan con un alias, porque la red que los ha traído les ha quitado el pasaporte, porque nadie va a llorar a la tumba y a llevarle flores a decir, se ha muerto mi hija, mi hermana, mi madre, ¿no? O sea, son seres desconocidos y son un número más en la morgue, ¿no? Entonces, al no haber presión mediática, pues han quedado ahí. Entonces, seguro que cuando quizá este funcionario de Granada, cuando la investigación, habría algún otro caso más importante, más resonante, y vamos, eso pasa con las desapariciones de niños, con todo, ¿no? Que hay casos que tienen un gran eco mediático, y entonces, pues yo que sé, como el caso Madeleine, ¿no? Que aunque fue en el Algarve, pues en España se movieron buscando, ¿no? Y hay otros casos, otros niños desaparecidos, pues Jeremy Vargas en Canarias, o Sara Morales también allá, o en fin, donde no se vuelcan igual. O sea, cuando un caso se hace mediático, salen mucho los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, y entonces, claro, mueven los resortes policiales, ¿no? Hay más presión para que se aclare eso. Lo demás, pues parece un poco, no que se ignora, pero no hay los suficientes medios técnicos ni humanos, pues por parte de la policía, vamos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para poder investigar, pues tanto delito que hay en España, pues con la llegada masiva aquí de mafias, de eslavas, europeas, sudamericanas, en fin. Faltan medios, falta coordinación, y, en fin, y faltan muchas cosas en esta democracia que tenemos. Pues muchas gracias, Juan. La verdad es que, bueno, nos ha quedado así un cuerpo un poco extraño porque, en primer lugar, como dices tú, no se conoce este caso. Esperemos que no vuelva a matar, que siga ahí dormido, que no se moleste más. Me encantan tus casos. Me gustaría que nos siguieses contando más casos de este tipo en otro momento. Pues sí, vamos, yo me dedico sobre todo, me ha gustado siempre son los casos sin resolver, los que tienen un misterio policial auténtico, ¿no? No lo del misterio parapsicológico, paranormal, porque ahora muchas veces lo quieren desviar ciertos temas por ciertos fenómenos. Yo digo que los fantasmas, toda esa gente, no matan. Lo que matan a la gente de carne y hueso, la que viola, la que secuestra niños y tal. Entonces, son temas humanos, pues claro, nunca sabes si ese violador que buscan, si ese asesino, si ese... Puede ser tu vecino, que igual es una persona que parece muy entrañable, muy cariñosa, muy amable, y resulta que es un serial killer, ¿no? Entonces, a mí me gustan esos temas que están sin resolver, porque crean, no sé, intriga, inquietud, y si se puede colaborar en algo en que se resuelvan, pues hombre, es una satisfacción personal para los que nos dedicamos un poco a ello, cada uno pues desde su modesto punto, desde su modesto trabajo, ¿no? Como la radio, como es el periodismo, como son los medios audiovisuales, en fin, que decir, que ya digo, que podéis contar conmigo pues para que os cuente más casos sin resolver, que los hay muchísimos y a cual más interesantes. Pues estaremos encantados, sobre todo con un gran profesional como tú y que sabe tantísimas cosas de todo esto. Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches. Es un placer tenerte con nosotros. Buenas noches y hasta pronto. Estás escuchando La Noche de Andrómeda. Es increíble cómo en pleno siglo XXI todavía existen crímenes sin resolver. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con esto, Pedro? Pues la verdad, María, que se te queda el cuerpo regular y la mente bastante preocupado. Sobre todo sabiendo o pensando que hay cantidad de gente, cantidad de asesinos que andan sueltos y que en cualquier momento pues pueden volver a actuar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si para sacudirnos esta sensación de desasosiego escuchamos una canción? Pues yo lo necesito, de verdad. Vamos a dejar que cante David Guetta la canción Lovers on the Sun.
Let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. We're burning up. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the Aunque tan solo cuenta con 24 años de edad, su formación académica es extensa. Tiene en su haber 10 años de estudios de piano, 15 años de estudios de canto. Entre ellos, ha hecho un curso de canto orientado a la interpretación con Mariano Detri y César Belda, y también clases particulares y personalizadas con Julia Müller. Cuenta también en su haber con estudios de baile contemporáneo, jazz lírico, jazz musical, tap y clásico, de la escuela de Bhakti y Víctor Ullate. Ha hecho estudios de interpretación. Como experiencia laboral, ha participado en musicales como Cantamos Contigo, Big Bang Musical, Disney Musical, The Gospel Group, Babala Club Canta Am Tu. También es solista y ha participado en teatros y grupos. Y en cuanto a televisión, publicidad y videoclips, ha participado en ADM Management y Vogue. Ha hecho anuncios en televisión para marcas de juguetes como Famosa, spots publicitarios de todo tipo. Ha hecho algún corto, entre ellos La soledad de un ángel, dirigido por Pedro Rosado. Y como no, aparte de estas muchísimas más cosas que ha hecho, y no puedo decir porque sería extensísimo, tengo que comentaros que también canta. Podéis encontrar sus canciones, sus covers, en el canal de YouTube de Olaya Alcázar. Acabamos de oír la reseña de la presentación de Olaya Alcázar. Una breve reseña, porque claro, su carrera y su currículum es inmenso, entonces no nos daría tiempo. Aparte también habéis escuchado un cover que ha hecho de Sade. La canción era Smooth Operator, creo que os suena, porque bajo mi punto de vista tiene la voz muchísimo más bonita Olaya que Sade, con todos mis respetos a Sade, y mira que me gusta. Buenas noches, Olaya, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, María, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, ha sido un placer y es un placer tenerte aquí. Después de este currículum tan extenso, ¿a qué edad realmente has comenzado con todo este sueño? Pues la verdad es que empecé muy jovencita porque mi padre, bueno, era un gran melómano. Y pues yo creo que desde que sostenía un poquito la cabeza me sentaba ya en el piano a tocar y tal. Entonces, pues es que ni me acuerdo. O sea, no te podría decir, empecé profesionalmente, pues profesionalmente empecé con 15 o así. Pero a sentir la música y a tocarla, pues no te puedo decir desde que tengo memoria, la verdad. Y si volvieras a nacer, por ejemplo, porque pienso yo, porque claro, empezando tan jovencita con todo este ajetreo, si volvieras otra vez a poder contar con 2, 3 añitos, ¿harías exactamente lo mismo o intentarías pues jugar más o otras actividades? Bueno, pues la verdad es que no me puedo quejar porque siempre he sabido un poco compaginarlo, ¿no? Sí que es verdad que dedicaba mucho tiempo a la música, pero de hecho estaba estudiando en el conservatorio, me saqué el grado medio de piano
cuando tenía 13, 14 años, pues me lo dejé un poco, ¿no? Porque estás un poco ahí como en la edad del pavo y quieres salir un poquito más y tal. Pero bueno, seguí estudiando música moderna, que era como más seminarios o clases más particulares y tal, que no era tanto como es un conservatorio, que al fin y al cabo es una carrera y en la que no podía compaginar tanto el instituto con la carrera de música y con lo que era, pues eso, pues mi vida un poco personal, ¿no? Entonces sí que es verdad que tuve una época un poco pues más, que no es que lo dejara a un lado, pero sí que dejé el conservatorio porque me superó. O sea que entonces llegó un momento que sí llegaste a estresarte por lo que hacías. Pero no por la música en sí, no me estresaba la música, me estresaba el método del conservatorio clásico. O sea, yo nunca he dejado de tocar ni he dejado de estudiar. Fue el método, ¿no? El compaginarlo todo, porque eran muchas horas, tenías que invertir muchas horas del estudio de conservatorio al día. Eran como, a mí me decían que tenía que estar como 3 o 4 horas de piano al día, más la armonía, más la teoría, más el solfeo, más todo eso ligado a, claro, a hacer deberes, estudiar, tener exámenes en el instituto, etc. Y más luego, pues, ser joven y querer salir con tus colegas una tarde. Claro, entonces sí que me superó un poco, pero no la música en sí. De hecho, un poco me lo dejé porque no quería saturarme, porque amo el piano y me encanta, ¿sabes? Entonces no quería que me rebasara. Bueno, pero de todas formas, por lo que veo, eres una persona muy responsable para ser, o sea, ya desde muy jovencita, porque a lo mejor otras personas con esa presión, lo que tú decías del método, hubiesen ya tirado la toalla mucho antes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, porque siempre he tenido muy claro lo que me gustaba, ¿no? Y creo que eso es algo importante. O sea, ser responsable o no, yo he sido responsable también en ocasiones como todo el mundo. Y creo que hay veces hay que ser un poco irresponsable porque ser tanta responsabilidad a veces te puede saturar. Bueno, ahora estoy observando que mi compañero Pedro quiere hacerte una pregunta también. Pedro, por favor. Por supuesto. Sí, buenas noches, Olaya, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de hablar contigo. Y tengo varias preguntas. Yo. Gracias. Tengo varias preguntas, digamos que son como tres en una, ¿no? Y es que primeramente me gustaría saber, bueno, qué opinión te merecen los programas tipo Operación Triunfo, La Voz, etcétera. La segunda parte de la pregunta sería, porque claro, no sé exactamente si te has presentado ya a alguno de estos castings, ese tipo de programas. Y en tercer lugar, si te gustaría participar en alguno de ellos. Mira, la verdad es que no me he presentado a ninguno de ellos porque de momento creo que es una carta que, más que nada porque creo que no se fomenta la música propia, no por otra cosa, porque creo que hay gente muy buena y con mucha ilusión que se presenta y que a veces juegan un poco con eso, ¿no? Con la ilusión de lo que es la música y de la pasión que supone, bueno, tanto ser, ¿no?, músico como ser artista, que puedes llegar a ser bailarín o actor o pintor o lo que sea. Entonces, de momento no es una carta que haya querido jugar. Es algo que siempre he respetado mucho. Tengo amigos que se han presentado y que les ha ido también muy bien. Pero yo de momento no he querido jugar esa carta pero bueno, de momento pues ahora mismo la descarto, pero la vida es muy larga y nunca sabes lo que puede pasar. Así que en principio no lo haría porque creo que no se ha dado un programa a lo mejor aún en el que tu música forme parte, o sea, en el que realmente den cabida a la gente emergente, que creo que hay mucha y muy buena en España. ¿Pero piensas que son positivos esos programas para la música o...? ¿Tu opinión más personal? Pues si me tuviera que mojar, en los programas en los que te estoy hablando en los que no sale tu música como tú como artista, creo que tienes que saber manejarlo bien, o también desde el punto de vista de que a una persona, a un artista le quiere ir guay. Claro, cada uno claramente tenemos unas aspiraciones y para lo que para mí puede ser algo bueno, para otra persona no, y viceversa. Entonces, no sé, yo creo que eso también es lo que cada uno quiera conseguir de esto. Entonces, a lo mejor hay gente que sí que lo compensa. Bien. Esa es mi opinión. A lo mejor no me he mojado mucho, pero pero es de verdad que es mi más sincera opinión, ¿eh? No lo digo por quedar bien. No, estupendo. Yo es que te he entendido perfectamente. Kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away, baby.
ahora yo, por ejemplo, bueno, yo te he conocido por los vídeos que tienes subidos a YouTube, tienes bastantes covers, pero yo digo, aparte de covers, tú tienes tu propia música, ¿no es así? Sí, la verdad es que sí, por suerte, bueno, intento hacer mis cositas y tengo a gente pues que por suerte también me ayuda. Entonces, pues sí, nada, saqué hace poquito una canción mía que se llama Debes despertar, que hice pues no hace mucho y que bueno, que pues decidí, siempre he ido sola, ¿no? Con el piano, he estado casi siempre trabajando sola y pues decidí grabarla con banda y decidí, creo que ahora por X o por B, pues han cambiado un poco las cosas y creo que a lo mejor sacar un disco físico no es tan rentable como a lo mejor podía ser hace unos años. Entonces he querido sacarlo en formato visual y también auditivo, que la gente lo pueda ver, que lo pueda escuchar, que se pueda descargar la canción, que pueda ver lo que está pasando en el momento en que la gente, pues, no lo que puede estar pasando en un estudio o lo que puedes estar viviendo en ese momento. Entonces decidí un poco sacarlo en ese formato. Y pues espero que a la gente le guste, es la presentación de mi proyecto y espero que dentro de no mucho pues pueda sacar el disco. Bueno, al final la pondremos para que la gente la escuche, sobre todo que te escuche a ti efectivamente con tu obra. Yo te agradezco. Nada, mujer, a ti por Dios, por dejarnos, que no todo el mundo deja sus obras. Uy, yo a Emilio le dejo mis obras a quien sea. Y que soy un poquito curiosa en este sentido. Entonces, cuando escucho pues una canción, yo pienso, ¿qué inspira a la persona que ha compuesto esa canción? A ti en este caso, ¿qué te ha inspirado en ese momento? Hacer Debes despertar, bueno, pues fue un poco, la verdad es que nunca he seguido pautas ni cuando me hacen esta pregunta es un poco, me veo un poco en encrucijada, porque la verdad es que nunca sé exactamente qué responder. ¿Qué me inspira? Pues no sé, yo la verdad me muevo bastante por impulsos, no sé si por bien o por mal. En mi vida en general y pues en la música me pasa un poco lo mismo. Pues Debes despertar habla un poco de ese sueño que tenemos todos, el mío perenne en el sentido de pues yo quiero dedicarme a esto, me dedico a esto por suerte, pero a un nivel pues eso es difícil, ¿no? Trabajar de esto profesionalmente y vivir bien. Pero bueno, que es un poco Debes despertar, es como soñar, ¿no? Soñar despierto. Habla un poco de eso, de quiero conseguir mi sueño, en el que de repente no te levantas y tienes que vivir tu vida, tu momento, tu día a día, en caso de que mucha gente pues a lo mejor es artista y tiene que estar trabajando de camarero o de cualquier cosa, ¿sabes? Y cuando vuelves otra vez a tu cama es como voy a volver a soñar lo que me gustaría ser, lo que quiero conseguir. Habla un poco de eso y lo que me inspiró pues es un poco una autohistoria, ¿no? Un poco lo que me pasa a mí también, ¿no? Que aunque viva de esto, pues siempre tienes el sueño de llegar a más. Y bueno, tú decías que, claro, el panorama de los discos, de sacar las obras en disco está como un poco complicado, pero realmente, ¿a ti cuándo te gustaría dar ese salto? ¿Sería ahora mismo o quizás prefieras esperar un poquito más, a estar un poco más rodada? ¿Cómo me ves gustaría que la gente me conociera más, pero no, o sea, mi música. Me gustaría que la gente conociera un poco más mi música, tener unas cuantas canciones en el mercado, que la gente las conociera y que la gente ansiara un poco más, ¿no? Quiero un disco. Esa es un poco lo que yo pienso. También es verdad que grabar un disco económicamente es invertir dinero y es complicado, ¿no? Y es complicado también encontrar a la gente con la que deseas trabajar. Entonces, yo creo que lo mejor que puedes hacer, y es lo que un poco lo estoy intentando hacer, es que la gente me conozca más como Laia, ¿no? Como mis canciones, como lo que soy ahí. Entonces, cuando ya es lo que te decía antes, cuando la gente tenga ganas de más y cuando yo también lo sienta, pues poder sacar el disco y tener formato físico, pero también, por supuesto, colgarlo de forma gratuita en internet, porque creo que al final el formato físico lo puedes vender en directos o en cosas así, pero es lo que te decía, creo que está ya un poco obsoleto y la forma digital es lo que ahora mismo pues es yo creo que la forma, la salida, ¿no? La que tienes ahora mismo. Ajá. Y ahora una pregunta un poco difícil quizás. Imagínate que nos está escuchando un productor discográfico. ¿Qué le dirías? Bueno, pues le podría decir
que creo que puedo ser algo diferente que no hay ahora. Creo que hay muy pocas artistas femeninas en el panorama nacional, que debería, no quiero que suene a feminismo ni mucho menos, para nada, pero creo que deberían haber más músicos mujeres, que se nos debería explotar un poco más, porque creo que hay mucha calidad. Creo que puedo ser algo diferente, lo que he dicho antes, y soy muy trabajadora, amo lo que hago y me dedico 100% a ello. Entonces, además, toco un instrumento, que creo que eso siempre es un aliciente y es un buen punto a favor de alguien. Y bueno, tampoco es que me encante venderme porque me da mucha vergüenza, pero creo que podría ser lo que le podría decir yo a un productor, ¿no? Que creo que podría ser algo nuevo, algo diferente que sacar aquí. Bueno, pues desde la noche de Andrómeda retamos a todos esos productores discográficos que dejen de mirar tanto para personas como, y lo siento mucho, que haya gente que le gusta, pero como Britney Spears, yo, Olaya, no, de verdad, tú tienes que entenderme. Mira, yo después de haberte oído hacer el cover de ella, digo yo, bueno, pues lo siento mucho, pero yo me quedo con Olaya, porque la señorita Spears, o señora, será ahora, no sé, sí, ahora más señora que señorita. Pues ahora no, lo siento mucho, pero ha bajado muchísimo el listón. Y entonces no, tú tienes una voz maravillosa y la verdad es que tienes muchísima fuerza. Entonces desde aquí, señores, gracias. Nada, gracias a ti por cantar como cantas y alegrarnos. Uy. Que eso nos hace falta. Gracias. Entonces eso, señores productores, Olaya Alcázar, por favor, que además es nuestra. Y aquí estoy esperando. Es española, claro. Pues muchísimas gracias, Olaya, por haber estado María, con Pedro, nosotros. Por vuestra amabilidad y por haberme hecho pasar un buen rato. Nada, muchísimas gracias a ti, que te vaya todo muy bien en la vida. Vale, igualmente, gracias. Mi cama me transporta a otro mundo, me hace levitar. Si tú estás en ella, todo es más real. Recojo las maletas y letras del día anterior, ventanas dibujando el mundo exterior. Coge tus recuerdos, nadie te los podrá quitar. Ordena tus momentos, tu día va a empezar. Segundo de horas que terminan, el sol se esconde y la noche es tuya una vez más. Coge tus recuerdos, nadie te los podrá quitar. Ordena tus momentos, tu día va a empezar. Y antes de la próxima entrevista que viene, vamos a dar paso a una canción de una diva de la música, una persona también luchadora y que fue y sigue siendo imparable. Ella es Tina Turner
y vamos a poner Love, Go to Do With It. Your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand Tenemos ya esperándonos al otro lado de la línea telefónica a Miguel Pedrero. Buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bienvenido a Noche de Andrómeda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nada, gracias a ti por prestarme los micrófonos de tu programa, yo encantado. Si te parece, bueno, lo primero que me llama la atención antes de comenzar con la entrevista propiamente dicha, es una apuesta arriesgada, ¿no? Bueno, ya estoy recibiendo bastantes palos, ¿no? Lo explico en la introducción de este libro, ¿no? En el antiguo régimen, antes de que naciera eso que llamamos ilustración, los que detentaban el poder del conocimiento eran los sacerdotes, ¿no? Todo se explicaba teniendo en cuenta el concepto, la figura de Dios, ¿no? Si alguien se ponía enfermo, pues era cosa de Dios. Si caía un aguacero, era cosa de Dios, ¿no? Si tenías un accidente, pues así lo había querido Dios, ¿no? Y entre el clero y la nobleza, que detentaba el poder económico, pues eran las dos clases dirigentes de esa época. La Ilustración lo cambió todo, ¿no? De la Ilustración nace la Revolución Francesa y en el fondo todo lo que es hoy en día la sociedad occidental desde el punto de vista económico, militar, tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sucede con todas las revoluciones es que las clases dirigentes fueron sustituidas, ¿no? Y esa era de la razón hizo que la punta de la pirámide, pues en esta ocasión estuviese detentada por la ciencia, por los científicos y por la burguesía, ¿no? por el sector industrial. Y en el fondo los científicos lo que hicieron fue, en cierto modo, salvando muchas diferencias, sustituir a los sacerdotes, ¿no? Igual que ellos pues emplean un lenguaje, un modo de comunicación que solo se entienden entre sí, son los que dictan lo que puede ser y lo que no puede ser, lo que es ciencia y lo que no es ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no estoy haciendo ninguna crítica a la ciencia ni me estoy poniendo en el lugar del antiguo régimen, ¿no? Con este libro lo único que pretendo decir es que hay una serie de corrientes de pensamiento dominantes dentro del mundo académico, dentro del mundo científico, dentro del mundo de la astrofísica, dentro del mundo de la arqueología, dentro del mundo de la historia, que se van cayendo por su propio peso y que, bueno, a medida que pasa el tiempo y van surgiendo nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos en estos campos, pues uno se va dando cuenta de que ciertos dogmas o ciertas corrientes de pensamiento muy asentadas en el fondo se sostienen sobre pilares muy endebles que en cualquier momento se pueden venir abajo.
Después de esta breve introducción, bueno, muy interesante todo lo que comentas, porque bueno, hay una parte de la ciencia sí están un poquito más, últimamente parece que tienen la mente un poquito más abierta, ¿no, Miguel? Bueno, yo no quiero dar una sensación de que critico a la ciencia, no soy estúpido, ¿no? Gracias a la ciencia, cuando llegas a casa puedes darle al interruptor y tienes luz, ¿no? Cuando giras la manilla del grifo, pues te sale agua, ¿no? Gracias a la ciencia, pues hoy en día en Occidente, pues bueno, muchos de nosotros llegaremos a vivir bastantes años, ¿no? Dejaremos este mundo a una edad bastante avanzada, es decir, gracias a la ciencia no te mueres de un catarro o de un corte en la mano, que yo lo que no pretendo es hacer una crítica frontal a la ciencia. Lo único que digo es que a veces da la sensación de que se toma a la ciencia así, en abstracto, o lo que dicen ciertos científicos o ciertos académicos de renombre como una verdad absoluta. Y la ciencia, en cierto modo, ha venido a sustituir a la religión, ¿no? Y bueno, en el fondo, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y los medios de comunicación, los políticos y la gente en general, pues si algo lo dice la ciencia, si algo lo dice un científico de renombre, si la corriente de pensamiento dominante dice que es así, pues tiene que ser así, ¿no? Y luego te das cuenta que las verdades absolutas de hoy en día, dentro de 20 años, dejan de ser verdades absolutas y se descubre que estaban equivocadas, ¿no? Y luego te das cuenta que dentro del ámbito académico y científico hay muchas personas que no están de acuerdo con las corrientes dominantes y que muchos de sus trabajos pues los ponen en duda y en solfa, ¿no? Entonces, mi única crítica es precisamente esa, que no existe ninguna palabra de Dios y que utilizando la razón pues se pueden poner en duda muchas cosas y no pasa absolutamente nada. Para entrar de lleno en el libro Conocimiento Prohibido, tu última publicación, más reciente, lo primero que me gustaría preguntarte, Miguel, es en relación, bueno, a que nuestro ADN podría ser artificial y que podamos ser una creación de una civilización extraterrestre. Tú lo consideras como algo más que probable, ¿no? Sí, bueno, todos hemos estudiado en el colegio, en el instituto, bueno, esa historia de la sopa primordial, ¿no? Como una serie de elementos inorgánicos en un elemento acuoso se vieron sometidos a unos rayos, los rayos primordiales, y eso hizo que esos elementos inorgánicos dieran lugar al primer ser vivo, a la primera célula, ¿no? En realidad esto parte de un experimento muy antiguo que se hizo en el año 1953 en la Universidad de Chicago, pero la triste realidad es que ese experimento no prueba absolutamente nada, ¿no? Y hoy en día hay, yo creo que una mayoría, ¿no?, de biólogos que opinan que ese experimento difícilmente puede demostrar nada, ¿no? Como decía el gran Alfred Hoyle, uno de los grandes astrofísicos de todos los tiempos, hagan ustedes ese experimento en la bañera de su casa y lo único que obtendrán es un montón de mierda, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Bueno, de hecho, hoy en día, pues muchos biólogos de primera línea lo que defienden es, bueno, que la vida vino a bordo de un meteorito, ¿no? Que la primera célula llegó a bordo de un meteorito, pero tampoco hay ninguna prueba que apunte a esa posibilidad, ¿no? A que una célula, un elemento vivo, pudiera haber sobrevivido a un viaje interestelar y finalmente haber aterrizado, entre comillas, o haberse estrellado en la Tierra y a partir de ahí que naciese la vida, ¿no? Es más, hay muchos biólogos, genetistas y microbiólogos que defienden que la única posibilidad es que la vida hubiese llegado a la Tierra ya formada, es decir, creada por alguna clase de inteligencia, ¿no? Y en el capítulo del libro que dedico a esta cuestión ofrezco bastantes informaciones, bastantes estudios
y bastantes opiniones de científicos de primer nivel. Uno de ellos, Francis Crick, el descubridor de la estructura en forma de doble hélice del ADN, ¿no? Bueno, Watson y Crick, James Watson y Francis Crick hacen este gran descubrimiento por el que obtienen el premio Nobel. James Watson se convirtió en un tipo muy conocido porque fue el director del famoso proyecto Genoma Humano. Y bueno, en el fondo los dos se sorprendieron mucho cuando descubrieron aquello, ¿no? La verdad es que Watson pues tenía un carácter más reservado y Crick no, era muchísimo más impetuoso, ¿no? Y Crick desde prácticamente el principio, o poco después de ese hallazgo, lo tenía muy claro y hasta pocos días antes de su muerte o pocos meses, en el año 2004, siguió defendiendo lo mismo, que la única posibilidad, según Francis Crick, es que la vida hubiese llegado a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre. Esa era su única posibilidad. Otros, como Fred Hoyle, no entraban a concretar tanto, ¿no? Él sí que defendía que la vida en la Tierra fue creada por alguna clase de inteligencia, pero él no entraba a valorar si se trataba de una inteligencia extraterrestre o alguna clase de inteligencia cósmica o Dios o fuerza creadora o como lo queramos llamar, ¿no? Pero él tenía claro que elementos inertes no pueden dar lugar a la primera célula viva y, como te digo, cada vez hay más científicos que opinan en esta dirección, ¿no? Fred Hoyle decía que surgiese así como de la nada de una serie de elementos inorgánicos la primera célula viva con todas sus complejidades, ¿no? Y con el software, es decir, con la información, con la información, con todas las órdenes para que la célula lleve a cabo determinadas actividades, pues era como si un tornado pasara por encima de una chatarrería y al desaparecer ese tornado pues hubiese quedado un Boeing dispuesto con combustible, dispuesto para despegar, ¿no? Que no tenía mucho sentido. En el libro, Miguel, hablas también de evidencias de la visita de seres alienígenas. ¿Dónde podríamos encontrarlas? Bueno, pues sería muy largo ahondar en eso, pero en muchas tradiciones y en infinidad de tradiciones y de libros sagrados de muchos pueblos de la Tierra, ¿no? Obviamente no existe la prueba definitiva, es decir, de todos modos, ¿cuál sería la prueba definitiva, no? Encontrar en una excavación arqueológica una nave tecnológica, ¿no? Una aeronave, no lo sé, ¿no? Obviamente no existe esa gran prueba, si no, no estaría en discusión, pero yo creo que hay bastantes evidencias que apuntan en esa dirección y máxime teniendo en cuenta, bueno, lo que es hoy en día el fenómeno ovni, ¿no? Si he hecho algo a lo largo de mi vida es seguir e investigar en la medida de mis posibilidades casos de ovnis, ¿no? De todo tipo, avistamientos, aterrizajes, encuentros cercanos, casos con implicación militar, tanto en España como en otros países, ¿no? He perdido mucho tiempo, esfuerzo, dinero y salud en ello, ¿no? Y tengo claro que el fenómeno ovni es absolutamente real y que alguna clase de inteligencia no humana nos está visitando. Por lo tanto, si yo estoy convencido de ello, a fuerza de mis experiencias, de mis investigaciones y de todo lo que me he documentado, ¿sería tan extraño que esas mismas inteligencias nos hubiesen visitado en el pasado? Pues no. Es increíble pensar, bueno, que en nuestro planeta existieron civilizaciones desaparecidas con un grandísimo desarrollo tecnológico, incluso antes de la egipcia y la sumeria, ¿no? Sí, es otra cosa que todos estudiamos en el colegio, ¿no? Que las primeras civilizaciones fueron la egipcia y la sumeria hace aproximadamente unos 5.000 años. Pero no es así, ¿no? Y ejemplos tenemos unos cuantos, ¿no? Algunos de los más conocidos, pues, por ejemplo, Cataluyuk, ¿no? En realidad una civilización, un pueblo, con una tecnología increíble para la época y que es prácticamente 3.000 años más antigua que la egipcia y la sumeria, ¿no? Y por no hablar de Gunung Padang, ¿no? Otra civilización en Indonesia, además un sitio arqueológico sobre el que todavía se están desarrollando amplios estudios, ¿no? y que las dataciones han arrojado una antigüedad de 12.500 años, ¿no?
De hecho, no hace mucho, pues a través del método del georradar se han encontrado bajo tierra pues toda una serie de estructuras enormes, incluso de forma piramidal, ¿no? Es decir, y como estos dos ejemplos hay más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que reescribir hasta cierto punto la historia de nuestro pasado, ¿no? Y eso de que la civilización nació en Sumer y en Egipto, pues no es cierto, porque hallazgos arqueológicos han demostrado que existían pueblos, ciudades y civilizaciones con, con un gran avance tecnológico para la época, donde sí que hay rastros evidentes de tecnología y de civilización miles y miles de años antes de que nacieran la civilización egipcia y la sumeria, ¿no? Entonces, y luego hay muchísimas otras cosas, ¿no? Pues te das cuenta que hace 10.000 años tuvo lugar el fin de la última glaciación, ¿no? Que había durado casi 100.000 años, ¿no? Y hace 10.000 tuvo lugar ese deshielo, ¿no? Y ahí es cuando realmente, bueno, comienza a surgir lo que entendemos por civilización. Pero yo me pregunto, ¿y si incluso en plena era glacial se desarrolló algún tipo de civilización? ¿Por qué no, no? Gudum Padán, en cierto modo, sería una prueba de que en las postrimerías de esa última glaciación, incluso cientos o miles de años antes, pues había cierto grado de desarrollo tecnológico y de civilización, ¿no? Por lo tanto, es otra cuestión, que es lo que trato de mostrar en el libro, simple y llanamente, que algunos de los dogmas ferreamente establecidos y que se siguen estudiando en los libros de texto no son así. Sí, es cuestión de tiempo, ¿no? Encontrar más evidencia, ¿no? De esas civilizaciones tan avanzadas, ¿no? Yo creo que es cuestión de... Porque aparte cada poco tenemos que reescribir la historia. Cada descubrimiento nos hace cambiar la historia conocida, ¿no? Sí, bueno, fíjate lo que es la civilización olmeca, ¿no? Una civilización tan extraña, tan fascinante, cuyos orígenes se desconocen, y hace algunos años, pues un grupo de arqueólogos dirigidos por la doctora Zelitsky, pues descubren en las aguas de Cuba, bueno, los restos de una civilización sumergida, ¿no? Con una serie de estructuras enormes que están investigándose y que los expertos están llegando a conclusiones, ¿no? Y hay muchos arqueólogos y antropólogos mexicanos que defienden la posibilidad de que esa civilización sumergida en las aguas cubanas en realidad sería la civilización madre de la cultura olmeca y de algunas otras culturas de Mesoamérica, ¿no? Por lo tanto, ahí también estamos reescribiendo la historia, ¿no? ¿Qué antigüedad tenía esa civilización, esa ciudad que ha sido denominada Mega, ¿no? Esa ciudad sumergida en las aguas cubanas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos saber o qué sabemos hoy en día? Pues más bien poco. Sí, muy poquito realmente. Miguel, cada día hay más certezas de la existencia de universos paralelos. Pues claro, yo pienso, es una opinión mía particular, que gran parte de esos fenómenos que a día de hoy resultan inexplicables, lo mismo se resuelve de un plumazo, imagínate, cuando podamos interactuar con esas otras realidades o universos paralelos. Bueno, ese es un tema que también nos llevaría muy, muy lejos, porque es además uno de mis asuntos preferidos, ¿no? Universos paralelos. Bueno, esto no es un pensamiento heterodoxo para nada, ¿no? Está dentro de la ortodoxia, ¿no? La existencia de esos universos paralelos, ¿no? Y evidencias desde el punto de vista teórico, de la física teórica, hay muchos. Es decir, en cierto modo, para que funcione la teoría de cuerdas que pretende explicar la esencia misma de la materia, tienen que existir otras dimensiones del espacio-tiempo, ¿no? Pistas o evidencias de esos universos paralelos se están intentando hallar en el famoso acelerador de partículas del CERN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es que tenemos bastantes evidencias, no solo desde el punto de vista teórico, que ya te digo que la mayoría de los astrofísicos y la mayoría de los
de los físicos cuánticos defienden sin ninguna duda la existencia de universos paralelos, ¿no? Universos que en cierto modo convivirían con nosotros, pero que no podemos ni ver, ni tocar, ni oler, ni por supuesto detectar con nuestros primitivos aparatos tecnológicos, ¿no? Evidencias hay varias, ¿no? Pero por ejemplo, una de las últimas, año 2013, el telescopio espacial Planck obtiene una serie de informaciones que permiten a los astrofísicos implicados en este proyecto realizar el primer mapa de la radiación de fondo. ¿Qué es la radiación de fondo? El eco cósmico del Big Bang, ¿no? Cuando surge la teoría del Big Bang para explicar el inicio de nuestro universo tridimensional, los expertos llegan a la conclusión de que si esa teoría es cierta, en algún momento tendría que localizarse esa radiación de fondo de microondas, ese eco cósmico del Big Bang, ¿no? Algo que finalmente se hace en los años 70. Los dos astrofísicos que lo descubren y demuestran que efectivamente se trata del eco cósmico del Big Bang reciben el premio Nobel por ello. Y bueno, pues como te iba diciendo, a partir de ahí se comenzaron a hacer toda una serie de estudios sobre ese eco cósmico, ¿no? En el año 2013, gracias a las informaciones que obtuvo el telescopio espacial Planck, los científicos lograron realizar el mapa más completo de la radiación de fondo del universo conocido, ¿no? De la región del universo que conocemos. Y ahí vieron una serie de anomalías flagrantes, ¿no? Una serie de anomalías que solamente podrían explicarse por el tirón gravitatorio de otra serie de universos paralelos, ¿no? En el 2011 también se hallaron otra serie de evidencias cuando una serie de astrofísicos estudiaron la localización y la estructura de ciertas galaxias y ciertos cúmulos estelares, ¿no? En el universo conocido. Y vieron que también había una serie de anomalías, ¿no? Como, bueno, pues una serie de galaxias que se agrupaban en un determinado punto y que no tendría por qué ser así, ¿no? La explicación, pues también que esto sea debido al tirón gravitatorio de otros universos paralelos, ¿no? Como te digo, evidencias hay muchas, ¿no? Y desde el punto de vista de la física teórica, la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los cuánticos defienden la existencia de esos otros universos paralelos, que es la base, en cierto modo, de la teoría de cuerdas que explicaría el origen de la materia. Por lo tanto, no es heterodoxia, es ortodoxia. Y a partir de ahí, pues los plumillas persiguen misterios como yo, como no ocupamos ninguna cátedra ni nada por el estilo y no tenemos miedo a perder nuestra posición o nuestra honorabilidad, pues planteamos hipótesis, ¿no? Yo tengo ciertas informaciones desde el punto de vista del ámbito científico y me dedico a seguir todo tipo de fenómenos extraños, ¿no? Sobre todo para mí el gran enigma, el enigma de los enigmas, que es el fenómeno ovni. Bueno, pues yo me planteo, caray, ¿y si la explicación al fenómeno ovni no estuviera en la existencia de alguna clase de inteligencias en alguno de esos otros universos paralelos, inteligencias que tuvieran la capacidad de interactuar con nuestro mundo? ¿Por qué no? Si otra de las teorías más en boga que defienden astrofísicos de la talla del gran Stephen Hawking es que existen infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano, es decir, por infinitos puentes dimensionales que, bueno, alguna civilización o alguna clase de inteligencia podría atravesar con cierta tecnología. Yo me pregunto, ¿por qué el fenómeno ovni no podría explicarse de ese modo, ¿no? Y eso justificaría toda una serie de anomalías o circunstancias que rodean al fenómeno ovni que rompen toda lógica, ¿no? Y que explico convenientemente en el libro y que yo les denomino marcas de veracidad, y son toda una serie de elementos marginales al relato de un testigo, de un encuentro cercano con ovnis, que aparentemente carecen de importancia, pero desde mi punto de vista tienen una importancia capital y que apuntarían esos elementos del relato un tanto ilógicos que los investigadores y los periodistas tendemos a dejar de lado, pues ahí probablemente esté la clave del fenómeno, y esos elementos apuntarían a
a una explicación, digamos, dimensional del fenómeno ovni. Claro, estaremos hablando de seres o civilizaciones que tendrían la tecnología en sus manos para pasar de una dimensión a otra, ¿no? Sí, sí, básicamente sería eso, ¿no? Ya te digo, hoy en día parece claro que de algún modo sería posible, ¿no? Viajar entre dimensiones. No es una cuestión de física, para nada, es una cuestión de tecnología, de ingeniería, fundamentalmente, ¿no? No tanto de maquinaria como de poner en funcionamiento o de emplear una cantidad de energía suficiente para romper el tejido espaciotemporal, que bueno, que hoy en día estaríamos hablando de absoluta ciencia ficción, ¿no? Pero como digo, simplemente un problema de tecnología, de ingeniería, ¿no? No tenemos la tecnología adecuada, pero no es un problema de física, ¿no? Desde el punto de vista de la física, eso podría ser posible. Estás escuchando La Noche de Andrómeda. Pues Miguel, vamos a un tema que te apasiona, se nota muchísimo que te gusta, a otro que también creo que que realmente, vista tu amplia trayectoria, como experto investigador del fenómeno OVNI, en la actualidad los avistamientos, esos obvios, se siguen produciendo, se siguen viendo cosas en los cielos, luces, hay testimonios, pero tengo la impresión, o a lo mejor es algo mío, en particular, de que no está un poco estancado, o que viene siendo más o menos igual que siempre. No. El fenómeno ovni funciona mucho por oleadas, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de seguir in situ las últimas 2 grandes oleadas de ovnis en Europa, ¿no? En Europa no, perdón, en España, ¿no? Sí. Aunque es cierto que la última gran oleada de ovnis en Europa se dio en España, ¿no? Fue la famosa denominada oleada gallega, ¿no? Oleada de ovnis en Galicia, pero que en realidad no era solo Galicia, ¿no? Sino que era todo el noroeste peninsular, ¿no? Y ahí me di cuenta, te estoy hablando del año 1994 y 1995, ¿no? En la oleada gallega seguí cientos y cientos de casos de todo tipo, ¿no? Es decir, perdí muchísimo tiempo y muchísimo dinero y la gran mayoría de los casos que seguí en esa época, pues jamás los he sacado, ¿no? Porque tampoco se trata de repetirse, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo funcionaba esto, ¿no? El fenómeno ovni funciona por oleadas. La última gran oleada en España se dio en la zona centro, ¿no? En el año 2011, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad de recoger muchos y muchos casos y de seguir muchas investigaciones y de hablar con muchos testigos, ¿no? Y ahí te das cuenta un poco cómo funciona el fenómeno ovni, ¿no? Y el fenómeno ovni sigue muy vivo, siguen sucediendo casos en todas las partes del mundo, ¿no? Y lo que a mí respecta en España es que no tengo tiempo material para seguir todos los casos, ¿no? No tengo ni tiempo material ni los recursos necesarios para seguir todos y cada uno de los casos y de los incidentes que me llegan, ¿no? El fenómeno ovni es para mí el gran misterio de los misterios y además es un misterio vivo, ¿no? Que está sucediendo ahora, en tiempo real. Y bueno, ya que nos comentas y sabemos de tu afición y tus investigaciones y la cantidad de kilómetros que has recorrido por toda España y imagino que también fuera de España, ¿con qué caso ufológico te quedarías? No lo sé, no te podría decir uno, no te podría decir el más importante de todos. De los que yo he seguido, no lo sé muchos, ¿no? Porque hay casos con diferentes características, ¿no? Pero bueno, es que no sabría qué decirte. Bueno, quizás por decirte uno, pues quizás el avistamiento que tuvo lugar en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, ¿no? En Rosas, en Girona, un caso que seguí muy de cerca y tuve la oportunidad de localizar a los testigos principales, ¿no? Y reconstruir el caso incluso dentro del propio Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4. Ese es un caso muy espectacular, con muchos elementos de juicio, uno de esos casos que el Ejército del Aire no desclasificó en su proceso de desclasificación de expedientes OVNI en España, que se inició en el año 1992. Año 1992, fíjate, parece que fue ayer y ya estamos hablando casi del Pleistoceno, ¿no? O, por ejemplo, el incidente, el aterrizaje ovni en Ferrerías, en una población de Lugo, un caso que también he tenido la oportunidad de seguir muy, muy, muy de cerca
y que ha sido una investigación de más de una década, ¿no? Date cuenta, el caso sucedió el 7 de marzo del año 96, ¿sí? Y hasta hace poco tiempo aún seguía recopilando testimonios de ese incidente y accediendo a nuevas informaciones, ¿no? Como que poco antes de que ese ovni aterrizara en la finca de José Manuel Castro, en Ferrerías, en Friol, poco antes de que ese objeto volador no identificado fuese visto por unas cuantas personas, poco antes de que ese objeto volador dejase una serie de rastros de su presencia, tanto del objeto como de los humanoides, ¿no? Una serie de pisadas increíbles de los que tomamos moldes de escayola, pues antes de eso, ese objeto volador no identificado estuvo dando vueltas sobre una base de comunicaciones, una base militar a unos 2 kilómetros en línea recta de Ferrerías, ¿no? Y no hace demasiado tiempo que Marcelino Requejo y yo teníamos la oportunidad de entrevistar a algunos de los testigos militares de este caso, que como digo es el mismo caso que el de Ferrerías, ¿no? Nos localizamos a más testigos, personas que habían observado este objeto siendo perseguido por cazas militares, es decir, bueno, es un caso en el que hay muchísimos elementos de juicio, ¿no? Por no hablar de casos de pilotos, ¿no? Por no hablar de Manises, por no hablar del caso protagonizado por el piloto Juan Ignacio Lorenzo Torres, ¿no? El que tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, ¿no? Bueno, casos hay muchísimos, ¿no? Yo creo que dudar hoy en día de la veracidad del fenómeno OVNI es simplemente una cuestión de información, ¿no? Y yo en este libro, en Conocimiento Prohibido, no solamente planteo casos, no planteo casos al tuntún, sino que planteo casos que han sucedido en España, casos de encuentros cercanos con ovnis que precisamente apuntarían a esa hipótesis de la que yo estoy más cercana, ¿no? A que el fenómeno ovni sea alguna clase de inteligencia no humana procedente de alguno de esos otros universos paralelos. Bien, pues seguiremos mirando a los cielos. Y para ir concluyendo, no puedo dejar de preguntarte, Miguel, hay cantidad de casos de fenómenos espaciotemporales, personas que han sufrido en sus carnes esos saltos en el tiempo, y claro, casos que tú tienes muy documentados, que yo lo sé, has podido hablar con los testigos, los has entrevistado, y de tu punto de vista, ¿aquí qué se produce? ¿Qué es lo que pasa aquí? No tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero probablemente un fenómeno más común de lo que nos pensamos, ¿no? El fenómeno de la teleportación es habitual en el mundo subatómico, ¿no? Otra cosa, y esto lo sabe cualquier físico de partículas, ¿no? Pero otra cosa es que se pueda teletransportar un gran cuerpo, ¿no? Pues un coche, una taza de café o un ser humano, ¿no? De hecho, hay un ejercicio que algunos profesores le ponen a sus alumnos de física y que consiste en hallar las probabilidades de que una persona pueda traspasar una pared en un instante y aparecer al otro lado de esa pared, ¿no? Y desde luego que existe alguna posibilidad, pero claro, desde el punto de vista de la física más ortodoxa, más podríamos decir, o desde el punto de vista de la física teórica, las posibilidades son tan ínfimas que lo más probable es que nunca haya pasado algo así en toda la historia del universo, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un montón de testigos de incidentes de esta clase, incidentes de teleportaciones, pues personas que van conduciendo por una carretera determinada y de pronto aparecen a 300 kilómetros o a 200 kilómetros, ¿no? A personas que van por una calle y de pronto aparecen en otra ciudad, ¿no? O incluso de saltos no espaciales, sino de saltos temporales, ¿no? Que también he recopilado casos, ¿no? ¿Qué sería lo más sencillo, ¿no? Lo que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, ¿qué es lo que pueden pensar o lo que la lógica dice? Bueno, pues que todo esto son malas interpretaciones de las personas que dicen haber vivido estas experiencias, ¿no? Sí, pero esto es una forma muy sencilla de quitarse de un plumazo un montón de testimonios, ¿no? Además, un montón de testimonios de personas normales y corrientes que no tienen ninguna vinculación con estos temas, ni le interesan absolutamente nada y, sobre todo, con una serie de denominadores comunes en sus testimonios
que a mí me llevan a pensar que es que obviamente algo ha ocurrido, ¿no? Porque no tiene sentido que el testimonio de la señora María tenga tantos comunes denominadores con el del señor Pepe, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Hay un libro que dedicó una investigadora británica al tema, Jenny Randles, que se tradujo en España creo que como Tormentas del Tiempo o Tormentas Temporales, en el que recopilaba varios casos de este tipo, ¿no? Yo cuando leí ese libro ya había recopilado un buen número de casos de este tipo de teleportaciones en España, ¿no? Y cuando leí el libro de Randall, pues en el fondo eran los mismos casos o casos muy similares a los que yo había estudiado en España, pero que habían sucedido en el Reino Unido, ¿no? Y tenían esa serie de características comunes. Y sobre todo un elemento que yo ya había detectado, bueno, no hace falta ser tampoco Einstein para detectar ese elemento del que te voy a hablar, y es que poco antes de esa teleportación, de ese salto en el espacio-tiempo, se produce algún tipo de, yo lo llamaría error de Matrix, ¿no? Es decir, de pronto sucede algo que rompe la lógica, ¿no? Pues hay quien habla de unos resplandores extraños, otros se refieren a una sensación muy extraña en determinada parte del cuerpo, otros observan, pues, por ejemplo, un camión negro sin matrícula, ¿no? Otros observan una niebla muy extraña, otros, en fin, son una serie de elementos, ¿no?, que rompen la lógica, que son absolutamente extraños a nuestra lógica tridimensional, y acto seguido se produce ese salto espaciotemporal, ¿no? Ese salto espacial o ese salto temporal o ese salto espaciotemporal. Y Jenny Randles, que obviamente también había detectado esta característica, pues le llama a este elemento factor Oz, ¿no? Por lo del mago de Oz, ¿no? Sí. Me gusta más denominarlo error de Matrix, ¿no? Si eres aficionado o si has visto, has visto alguna de las películas de Matrix, pues bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? Los que nos están escuchando también, ¿no? Y esa es una de las características comunes a la inmensa mayoría de casos de teleportación. Por lo tanto, caray, uno tiende a pensar que ahí hay algo de realidad, que algo les ha pasado a estas gentes, ¿no? Y una cosa es que yo te lo esté contando y otra cosa es escucharlos a ellos frente a ti, ¿no? A un tipo que se derrumba, ¿no?, delante de ti, que se pone a llorar, un hombre hecho y derecho, porque plantea un miedo que yo hasta entonces pues no me había parado a reflexionar, pero que pensándolo digo, bueno, pues es cierto, ¿no? Este hombre, el miedo que tenía es, hombre, si esto me ha pasado una vez y ha aparecido a más de 300 kilómetros, ¿quién me dice que no me puede pasar otra vez y puedo acabar en el fondo del océano Atlántico, ¿no? Y este hombre estaba aterrorizado por eso, ¿no? Y en el fondo lo piensas y dices, pues hombre, pues tiene sentido que tenga cierto miedo, ¿no? No lo sé. No, lo que pasa es que en estos fenómenos, a mí lo que sí me llama la atención es que sí hay pruebas físicas, ¿no? Hay tickets de peajes, hay llamadas de teléfono, o sea, no es solo el testimonio de que te digan, me ha pasado esto, no, hay pruebas tangibles de que ha ocurrido ese salto, digamos, espacio-temporal, ¿no? Sí, claro, pues me estoy acordando del caso de un padre y un hijo que trabajaban de agentes comerciales, o dicho Román Paladino, de viajantes, como se llamaba a esta profesión anteriormente, y que tiene ticket de entrada y ha salido en autopista, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Han saltado 40 kilómetros en 3 minutos, no puede ser, ¿no? O personas que llaman a sus familiares por teléfono y les dicen, oye, que estoy aquí a 1 hora de camino, que ya llego a casa en aproximadamente 1 hora, y a los 10 minutos, menos de 10 minutos, están en casa, ¿no? Después de haber sufrido un fenómeno de este tipo, ¿no? Por lo tanto, no son imaginaciones, y más cuando en un automóvil no viaja una persona, sino que viajan 2, 3 o 4, ¿no? Sí, que le ocurra a una persona sola, no, bueno, hasta cierto punto podría ocurrir, pero si van 4 claro, y a los 4 se tienen los mismos fenómenos y sienten lo mismo, claro. Claro, es más difícil de explicar. Por eso yo estoy absolutamente convencido de que detrás hay algún tipo de fenómeno real, ¿no? ¿Por qué no esos saltos, esas teleportaciones que se producen habitualmente en el mundo de la cuántica? Es decir, si no fuese por ese fenómeno, ¿no? Pues no podríamos estar ahora hablando nosotros, ¿no? No funcionaría nuestro mando a distancia, ¿no? Ese efecto túnel, esa teleportación cuántica es esencial para que funcionen nuestros aparatos electrónicos, ¿no?
claro, uno se plantea, ¿y por qué no de vez en cuando eso de algún modo sucede en nuestro mundo, ¿no? En el mundo de los grandes cuerpos en el que nos movemos? ¿Por qué no? Pues tenemos que ir, desgraciadamente, ir terminando, Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo. Necesitamos, creo, personas como tú que quieran tener la curiosidad de investigar y luego que tengan, sobre todo, ese afán de conocimiento para compartirlo con todos nosotros, como haces tú. Y sobre todo, hacernos pensar, porque yo creo que se trata de eso, ¿no? De hacernos pensar. Efectivamente. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, hasta cuando quieras. Pues muchas gracias a ti por prestarme los micrófonos de tu programa para que pueda presentar este libro, Conocimiento Prohibido. Muy agradecido. Muchas gracias, saludos. Hasta la próxima. Irremediablemente llegamos al final del programa. Pero antes de despedirnos, quiero comentar algunas cosas que me parecen importantes. Primero, deciros que en este equipo contamos con 2 colaboradores muy jovencitos. Ellos se llaman Pablo y Juan, han estado de cumpleaños y queremos desearles muchas felicidades. Para que sepáis todos qué labor desempeñan, son los chicos de la voz en off en la cabecera del programa, los que os invitan a viajar con nosotros y a cruzar la galaxia. Pablo, Juan, muchísimas gracias por haber estado ahí desde el principio, por haber sacado tiempo para nosotros. Y mientras os digo esto, suena de fondo Dimitri Vegas, Martin Garrix y Like Mike con la canción Tremor. Y también Fly Project con la canción Toca Toca. Es en honor a Juan y a Pablo, porque es lo que me han dicho que les gusta escuchar a ellos. Oh, you said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. En segundo orden de cosas, quiero recordaros que tanto nuestra emisora LNDA Radio como nuestro programa La Noche de Andrómeda se hacen sin ánimo de lucro, es decir, no cobramos por nada y tampoco pagamos por nada. Esto es totalmente gratuito. Y todos los que formamos este equipo, tanto en la emisora como en el programa, trabajamos porque nos gusta. Al mismo tiempo que estamos también muy agradecidos a todos nuestros invitados por prestarnos su tiempo y su dedicación. Por último, retomando un poco lo que comentaba al principio, esa especie de pequeña protesta, me gustaría que todos reflexionásemos un poco. Cada vez parece que nos mueve más el ego, la envidia, destacar sobre los demás a toda costa y sin mirar a quién nos llevamos por delante. No hace falta que nos estrujemos el cerebro pensando dónde ocurre esto. Como muestra, solo tenéis que entrar un rato en esa red social tan de moda y podréis comprobar con solo 5 minutos de lectura a dónde estamos llegando, con ese falso mundo que muchos viven ahí dentro. Llegado a este punto, Pedro me está pidiendo paso porque creo que también tiene algo que decir. Pues María, no sé si te refieres a Twenty o quizás a... Yo recuerdo una red social, MySpace, no sé si tú la llegaste a utilizar alguna vez, pero tampoco existe, ¿no? Pues mira, te puedo decir una cosa. He usado MySpace y en MySpace me lo he pasado muy bien porque era totalmente distinto. Y te puedo asegurar también que en Twenty
te encuentres lo que te encuentres, lo ves normal porque son niños los que manejan esa red social. No, yo lo que, en relación a lo que tú decías antes, pues sí me hago un poquito una reflexión, ¿no? Y es que a medida que parece que avanzan las redes sociales, por otro lado, pues también ocurre que se están perdiendo un montón de valores, ¿no? No sé si vas por ahí exactamente en cuanto a los valores en general, o la forma de el comportamiento, o el exhibir unas vidas que realmente no son reales, porque son bueno, realidades paralelas, ¿no? Las redes sociales. Y bueno, sí, pues Facebook, WhatsApp, Twitter. No sé si vas por ahí lo que querías decir. Sí, algo así. Es decir, tú entras, por ejemplo, en Facebook y a mí me llama muchísimo la atención la vida que venden mucha gente. Es decir, todos vendemos, es verdad, no, yo no me voy a poner ahora de yo no vendo, todos vendemos en mayor medida, pero hay quien no tiene ya límites, es decir, si me puedo poner 5 coronas en la cabecita, pues mejor porque, bueno, quizás así sea más popular. Me recuerda un poco, y creo que al mismo tiempo en nuestros nocturnos creo que estarán de acuerdo en esto, pero me recuerda un poquito a esas películas americanas, la típica película americana, si me oye Tomás, creo que también en esto estaría de acuerdo, esa lucha por el ser la más popular o el más popular. Y yo creo que eso ya tendríamos que haberlo abandonado en época de instituto, porque yo también te puedo decir una cosa, a mí tal y como me enseñaron mis padres a ser, nunca tuve que luchar por ser ni la más popular, ni la menos, ni la nada. Yo era yo, punto. No, y parece o puede parecer que es casi como algo enfermizo, ¿no? O sea, es el querer compartir absolutamente todo. Ves publicaciones de gente de que por la mañana, que está muy bien dando los buenos días, de hecho yo lo hago muchas veces, pongo una imagen, buenos días, pero de ahí a si voy al médico, bueno, ¿qué es lo que falta ya? Poner la radiografía, se pone ecografía, yo he visto ecografías, no sé si tú has visto también de alguna embarazada. Se comparte absolutamente todo. Entonces yo no sé hasta qué punto vamos a llegar. Eso me preocupa un poquito. Hemos llegado al punto, creo yo, de que estamos perdiendo la vida privada. Y yo lo siento mucho, pero yo soy muy celosa de mi vida privada. Es decir, hay que tener un baremo, ¿sí? Hasta aquí, como decía Mayra Gómez Ken, hasta aquí puedo leer. Y creo que tenemos que seguir esa ideología. No darlo todo ni contarlo todo, aparte, porque volvemos a lo de siempre, sobre todo la policía se cansa de avisarnos, es que ya da igual por qué sistema, es que siempre hacemos lo mismo, nos vamos de vacaciones, ay qué feliz estamos en no sé dónde, a ver, hay ladrones que están esperando porque los ladrones también leen en las redes sociales, entonces están esperando a saber dónde vas, cuánto tiempo vas a tardar, con quién vas, dónde has dejado tu casa, porque aún encima sacamos fotos de nuestra casa, sacamos fotos con nuestros niños, del colegio de nuestros niños, con la cantidad de depredadores que hay. ¿Cómo hacemos eso? Porque a mí, desde luego, no me gustaría que nadie supiese a dónde va mi hijo, y menos en una red social, es decir, mis amigos y punto, y sus compañeros de colegio porque tiene que ir al colegio. Pero de ahí a decirlo públicamente dónde está, por muy orgulloso, porque se puede ser un padre orgulloso sin necesidad de meter a los niños en Facebook, que hay mucho depredador y digo depredador por ser suave. No, y si noticias de este tipo de casos de pues pederastas, pues cada día prácticamente o desarticulan una red, ¿no? de pornografía infantil. Y entonces sí es algo que a mí me espanta muchísimo al ver esas publicaciones de los padres orgullosos y las madres de poner a su hijo pues que está jugando al fútbol. Yo realmente no lo recomiendo, pero bueno, ya cada uno, pues yo creo que ya somos todos mayorcitos y en principio deberíamos saber lo que hacemos, ¿no? Es que el ser humano es un poco contradictorio porque estamos viendo que ponemos el grito en el cielo porque hay pederastas, porque ocupan las redes sociales, porque van a invadir la intimidad de nuestros niños que andan también en las redes sociales, pero luego somos los primeros en colocar esas fotos, en publicar a dónde van al colegio, a dónde van a jugar, en qué parque andan, qué amigos tienen. A ver, esto es, no sé, el colmo de la hipocresía. No, y aparte yo creo que hay personas, no sé si ya estará considerado casi como una enfermedad o comienzo de una enfermedad, que parece ser que lo que no está en las redes sociales, en este caso, por ejemplo, Facebook, que es lo que yo más utilizo, lo que más veo, lo que no está ahí parece ser que no es la realidad, ¿no? Hay gente que está absolutamente las 24 horas conectada y tiene una dependencia total
de las notificaciones, de las publicaciones de los amigos y de, pues no sé, mucha gente a lo mejor pues no encuentra en su vida real, no encuentra satisfacción, como aquella canción, ¿no?, famosa, y parece ser que ahí la intenta o la procura encontrar. Yo creo que no es el camino, creo, ¿no? Bueno, a ver, es verdad que para algunas cosas es muy útil Facebook, o sea, tampoco podemos mirar todo el lado negativo. No. También tiene sus cosas positivas, pero a mí me recuerda un poquito a un patio de vecinos. Sí. Un poquito, ¿eh? Es decir, tú entras y ya sabes quién ha entrado, quién ha salido, quién está mintiendo, quién no está mintiendo, quién va y quién viene. Y eso realmente a mí hay veces que sí que me hace sentir un poquito incómoda, porque además parece que se utiliza como arma arrojadiza en algunas ocasiones, ¿no? O sea, yo a ti no te puedo decir a la cara porque no me atrevo, porque soy cobarde o porque yo qué sé, y entonces espera que voy a llenar el Facebook de indirectas. Entonces a mí me hace mucha gracia porque, no sé si recordaréis todos, hay un chiste de Gila precisamente con Jack el Destripador, que él decía que había descubierto a Jack el Destripador a base de indirectas. Y es más, Pedro, si te parece bien, sí, vamos a poner un audio para que la gente escuche un ratito, algo de humor también. Pues parece muy bien. Me fui a Londres y me coloqué de agente en Scotland Yard. Yo descubrí lo del asesino ese famoso, que lo habrán oído nombrar, Jack el Destripador, que nunca lo he contado por modestia, pero se lo voy a contar esta noche. La cosa fue así. Resulta que apareció un hombre en la calle como dormido, ¿no? Pero como hacía más de un mes que estaba allí, dijo el sargento, no sé, mucho sueño para un adulto. Entonces llamamos al forense, que ni era médico ni nada, tenía un foro y le llamamos el forense. Vino corriendo, se acercó al tumbado, le dio 6 patadas en los riñones y dijo, una de dos, o está muerto o lo que aguanta este. Y vino Sherlock Holmes con la lupa. Me enteré de dónde vivía ya el Destripador, me fui al mismo hotel y como a mí no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, alguien ha matado a alguien y no me gusta señalar. Al día siguiente nos volvíamos a contar y decía yo, alguien es un asesino y no quiero decir. Hasta que a los 15 días dijo, no puedo más, he sido yo, lo confieso, y se entregó. Y lo de Londres lo dejé porque había mucha niebla y había que hacer la ronda palpando. Y me pegaba unos hostiazos con las farolas que dije, me voy a matar. Y lo dejé y ya me dediqué a esto. Grande Gila. Y ya hizo en julio 13 años que nos dejó. Pero no me dirás que no está un poquito acertado, igual que en el asunto de las redes sociales. Pues Gila completamente de la actualidad María. Y yo me he acordado de esa frase que seguro que a ti también te viene a la mente, cuando se ve a Gila, bueno, en vestido de militar, y dice, es el enemigo, que se ponga, ¿no? Yo es que me acuerdo me encanta Gila. Realmente el apodo era el maestro y sí, él sí se merece ese apodo. Entonces, yo creo que ahora sí, ya debemos de irnos, debemos de terminar este programa de octubre y creo que mejor que una canción de Aretha Franklin como es la de I Say a Little Prayer. Creo que hoy deberíamos de, no digo rezar, pero sí reflexionar un poquito. Buenas noches nocturnos, hasta noviembre. But why